Tenga mucho cuidado porque está comenzando a surgir un chantaje con el tipo de cambio. Un chantaje que además plantea ser de esas profecías que se van autocumpliendo. En el sentido de que el dólar está muy caro, y eso va a aumentar los precios. Ayer fue la Canacintra la que dijo que el gobierno debería intervenir más en materia de tipo de cambio. Hoy, representantes de Concamín dicen más o menos lo mismo y en un tono mucho más preocupante. Dicen que llevan meses absorbiendo el impacto del tipo de cambio y que si en los siguientes 2 meses sigue arriba de 16 pesos, ellos van a tener que subir los precios. Perdón, si está arriba de 16 nada más los últimos días, los últimos 15 días, ¿cómo dicen que ese es el tipo de cambio correcto? Hay algunos otros grupos que dicen, no, está muy caro y van a subir, pero mejor prefieran los productos nacionales. Señores, señoras, estamos viendo un principio de chantaje con el tipo de cambio. O en el otro extremo un asunto también verdaderamente grave, que es que algunos estén buscando la vuelta al populismo, al tipo de cambio fijo y algunas otras grandes barbaridades que hemos vivido en esta nación. El sector industrial lleva meses absorbiendo los costos por el alza del dólar, pero en 2 meses serán ajustes a los precios, puesto que ya no se puede aguantar la situación, sobre todo si sigue al alza la divisa, aseguró la Concamín. Si el tipo de cambio se mantiene en 16 pesos o más arriba, se va a tener que hacer un ajuste. Pidió la intervención de Banjico, aumentando la subasta de dólares y algunas otras medidas que ayudarían a frenar la volatilidad. Es curioso. Estos grupos de iniciativa privada y algunos otros analistas del mercado financiero hablan desde el trauma, hablan desde el pasado o hablan desde jalar agüita a su molino. ¿Qué es lo que estamos viviendo en materia de tipo de cambio? Les repito muy brevemente. 1, la caída en el precio del petróleo. 2, el proceso de normalización de la economía de Estados Unidos. Y las crisis que se han presentado primero en Grecia y ahora en Asia. Ninguno de estos factores tiene que ver con la economía mexicana. Eso nos debe quedar muy claro. Es un proceso global en el cual el peso ha sido de las monedas más resistentes. Hoy también fue un día de muy alta volatilidad y los fanáticos de los récords históricos, que por cierto son un pleonasmo, dicen otra vez, arriba de 16.61, llegó hasta 16.64 en el mercado de menudeo. Sí es lógico, es total y absolutamente lógico. Mañana, miércoles, se reúne la Reserva Federal de los Estados Unidos y van a fijar su política monetaria. El jueves hará lo mismo Banco de México. Y eso es lo que está en el entorno. Hoy ciertamente hubo un rebote técnico en las bolsas asiáticas, pero la realidad es que no han cambiado las condiciones. Y México no tiene herramientas o no debería tener herramientas para enfrentar algo que no nos toca, que lo hemos pasado de una buena manera, no con medidas de ocurrencia del populismo, sino con medidas de estabilidad económica que tienen más de 2 décadas. El tipo de cambio del peso frente al dólar al menudeo llegó a tocar máximos de 16.61 durante la jornada de ayer, mientras que al mayoreo terminó la sesión en 16.30 pesos por dólar, como reacción al segundo día de caídas en las bolsas asiáticas y ante la espera de que mañana se realice la Junta de Gobierno del Sistema de la Reserva Federal. El dólar, comparado contra una canasta de las 6 principales divisas, entre las que están el yen, euro y libra, tuvo una ganancia del 0.12%. Y en este contexto hay una gran parte de la discusión perdida. Existen quienes dicen, el dólar está muy caro. ¿Cuál es el nivel óptimo? Nos esperamos a que lo fijen funcionarios de Banco de México, de la Secretaría de Hacienda, y volvamos al tipo de cambio libre, ese mecanismo que funcionaba en el desarrollo estabilizador y que tronó en la década de los 80s, ese mecanismo que era poner el tipo de cambio como el centro de toda la política y mover el resto de las variables, o seguimos defendiendo al mercado, que sea el mercado el que fije cuál es el nivel correcto de tipo de cambio. Ni usted ni yo sabemos cuál es el nivel correcto. El mercado lo va ajustando, los que importan, los que exportan y todos los que tienen que ver con las divisas. La obligación de la Comisión de Cambios, integrada por la Secretaría de Hacienda y Banco de México, es que haya liquidez
y normalidad en el proceso. Eso es lo que tienen que garantizar, volver a niveles de tipo de cambio fijos como los que buscan con Camín, Canacintra y algunos otros, es francamente inaceptable. Las reservas internacionales de Banco de México disminuyeron 591 millones de dólares para ubicarse el 24 de julio en 190.711 millones de dólares. La baja en las reservas se explica por la venta de 1.000 millones de dólares a Petróleos Mexicanos y el gobierno federal. Por las operaciones de mercado abierto se registró un decremento de 260 millones de dólares, así como una pérdida del valor de los activos de 144 millones de dólares. Así, se ubican en el menor nivel desde octubre del año pasado. Cuando se hizo la reforma energética, se cambió la denominación o el tipo de empresas que eran la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, de empresas paraestatales a empresas productivas del Estado. Después de ver el balance al cierre del primer semestre de Petróleos Mexicanos, está mal el nombre. No debería ser una empresa productiva del Estado, debería ser Petróleos Mexicanos, empresa improductiva del Estado mexicano. Y es muy sencillo. Según ellos, los malos números, estas pérdidas de 185,000 millones de pesos en los primeros 6 meses, tienen que ver con el alto pago de impuestos. Entonces, supongamos sin conceder que es cierto que a pesar de la reforma energética tienen que pagar muchos impuestos, que me expliquen otra cosa. ¿Por qué están vendiendo menos gasolina? ¿Por qué están vendiendo menos gasolina? Y se lo quiero dejar muy claro, porque ha aumentado el parque vehicular en el país. Hemos visto como nunca ventas de automóviles en la nación y no se ha renovado el parque, ha crecido. Que nos expliquen cómo tienen menos ingresos por todas sus operaciones y están vendiendo menores cantidades de productos. No pueden o no deben culpar al tipo de cambio o a el pago de impuestos o a cualquier otra cosa de lo que están haciendo mal. Si Petróleos Mexicanos está vendiendo menos, no solo en precio, porque hay que reconocer que cayó fuertemente o ha caído fuertemente el precio del petróleo, ¿por qué están vendiendo también menos en volumen? Eso es lo que debemos tener claro. No podemos perdernos en la discusión y tampoco deberíamos aceptar que una empresa productiva del Estado sea verdaderamente tan improductiva. Durante el primer semestre del año, las pérdidas de Petróleos Mexicanos llegaron a 185,000 millones de pesos, un crecimiento de 110% con respecto al mismo periodo de un año antes. Los ingresos de la empresa productiva del Estado disminuyeron 24% para quedar en 308,863 millones de pesos. Las ventas de gasolina bajaron 24%, las cuales fueron por 44,800 millones de pesos, y los ingresos por exportaciones lo hicieron en 34,8% para terminar en 43,400 millones de pesos. Hay un principio en el periodismo que dice que después de 3 días todo vuelve a ser nota, o se le llama refrito a cuando una información se va refriteando, se va renovando. Hace una semana, hace unos días, comenzó a surgir fuentes que decían que había una investigación de lavado de dinero en contra de Banamex que le estaba realizando el gobierno de los Estados Unidos y que involucraba no solo a Banamex, sino a Citibank. Cualquier persona más o menos bien informada, medianamente informada del sector financiero, sabía que es una investigación que mantienen las autoridades de Estados Unidos desde 2014, que no se trataba de una información nueva, sino parte de un proceso que aún no concluye. Y esto viene a cuento porque la semana pasada, cuando una agencia de noticias puso la información y ahí fueron todos los borregos atrás de ella, parecía que se trataba de un dato nuevo. Lo que es cuestionable es la política de comunicación de Banamex, que se quedaron callados hasta hoy, que presentaron sus resultados financieros y dijeron lo que se sabía, que no es una investigación nueva y que es de las comunes de lavado de dinero que se hacen en todo el mundo. Lo malo es que lo hicieron el mismo día que presentaron sus resultados financieros. ¿Y a quién le importa saber los resultados financieros de Banamex cuando hay un escándalo de por medio?
En el marco de la presentación de los resultados financieros durante el primer semestre del año, el director general de Banamex dijo que la investigación por lavado de dinero que realizan las autoridades de Estados Unidos es la misma que comenzó en 2014 y que tiene que ver con toda la operación de Citi. Ernesto Torres Cantú dijo que la investigación no es diferente a las que realizan en otras instituciones financieras de todo el mundo. Mañana va a ser un día muy importante en tanto que se va a dar a conocer la decisión de política monetaria en los Estados Unidos. Es decir, si van a aumentar o no las tasas de interés a partir de este año o será hasta el próximo. Ellos han dicho siempre que lo van a hacer con los datos duros de la economía, cómo se recupera el empleo y cómo se recupera las presiones inflacionarias. Sin embargo, hoy Conference Board dio un dato que nos puede dar una pista de por dónde vienen las cosas. Ha disminuido la confianza del consumidor y si bien se encuentra todavía en el rango donde se habla de recuperación económica, ha venido bajando. Yo no creo, y déjeme que ponga mi apuesta sobre la mesa, que haya aumento en las tasas de interés en Estados Unidos este mismo año. The Conference Board informó que el índice de confianza del consumidor se ubicó en julio en el menor nivel desde septiembre del año pasado, debido a las preocupaciones por el mercado laboral, la crisis económica en Grecia, así como la caída de los mercados bursátiles de Asia, particularmente China. El índice se colocó en 90.9 en comparación con 99.8 registrado en junio. Cuando este índice se encuentra por arriba de 90 puntos, se habla de recuperación de la economía. Hay un riesgo creciente de populismo en la economía mexicana. Ese populismo que se ha estado poniendo de moda en otras latitudes está presente en la economía mexicana. Si vemos a grupos de iniciativa privada chantajeando con que en 2 meses aumentarán los precios o diciendo que el dólar les parece caro, están pidiendo volver al control de cambios. El control de cambios ha demostrado que es una medida tan populista como ineficiente. Gracias, que le vaya muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.